hablar de la ley de Gauss, primero tú debes tener conocimiento de lo que es el flujo eléctrico. Que se representa con el símbolo phi. Flujo eléctrico se representa con el símbolo phi. ¿Sí? Ahí está. Ahora, voy a comenzar con un caso particular primero, ¿ya? Voy a suponer que yo tengo por acá una superficie. El tamaño de esa superficie se llama A. ¿Está bien? Ya. Ahora, vamos a tener aquí a un campo eléctrico. ¿Sí? Tenemos ahí un campo eléctrico. ¿Correcto? Ahora, este campo eléctrico es un campo uniforme. Es un campo uniforme. Primero voy a comenzar por algo sencillo. Es un campo uniforme y perpendicular a la superficie. Es un campo uniforme y perpendicular a la superficie plana. Es un campo uniforme y perpendicular a la superficie plana. ¿Ya? Entonces, si este campo cruza la superficie, entonces hay flujo eléctrico. Si ese campo cruza la superficie, entonces hay flujo eléctrico. ¿Cómo se calcula el flujo eléctrico? Bien fácil. El valor de la intensidad del campo lo vas a multiplicar por ¿quién? Por el área. ¿Está? Esa es la forma cómo se determina el flujo eléctrico. Realmente es válido en un campo eléctrico, solamente es válido en un campo eléctrico uniforme. ¿Ves? Ahora, ¿qué sucedería si tienes una superficie así? Ya no sería tan uniforme. La superficie ahora no es plana. La superficie ya no es plana. ¿Ves? Y el campo magnético es así. Perdón, el campo eléctrico es de esta manera. Ahí está. ¿Ves? No es plana, pero hay flujo, ¿no? Sí. No es plana, pero hay flujo. ¿Ves? De hecho, que hay flujo, ¿no? ¿Por qué hay flujo? A ver, dime, para que haya flujo, el campo debe cruzar la superficie. La letra E no es energía, es intensidad. La letra E es intensidad. Entonces, aquí como el campo cruza esta superficie, hay flujo. Pero ya no puedes utilizar esta fórmula para calcularlo. ¿Ves? Este campo no es uniforme. No es uniforme. Peor, la superficie no es plana. Entonces, ¿cómo calculo yo? ¿Cómo determino yo el flujo aquí? Para determinar el flujo es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, tomamos una pequeña superficie. Exacto. Y si tomamos una pequeña superficie, se denota así. ¿Qué significa eso? Exacto, es un diferencial. Un diferencial es una porción pequeñísima de algo. Ese es un diferencial. Bien. Entonces, quiero que entiendan bien esta parte porque los chicos se mecanizan, pero no entienden. Ya. Tomamos una pequeña superficie. En esta pequeña superficie, consideramos la intensidad constante. En esta pequeña superficie consideramos la intensidad constante. ¿Está bien? O sea, esa pequeña superficie está acá. Ahí está. O la voy a ampliar ya. Ahí está. He ampliado esa pequeña superficie. Ahí está. ¿Qué tamaño tiene? Este. ¿Sí o no? Y como es tan chiquitita, se puede considerar de que aproximadamente ahí, exacto, es que estamos trabajando. Es tan chiquitita esta superficie que se considera un campo uniforme. ¿Qué vas a hacer ahora tú por acá? Trazar una normal. Y esa normal forma con el campo un ángulo θ. ¿Qué vas a hacer con ese campo? Lo vas a dividir, lo vas a descomponer. ¿Por qué? Porque cuando quieres utilizar esta fórmula, el campo debe ser perpendicular. ¿Ves? Entonces lo estoy descomponiendo. Entonces, si yo lo descompongo, este E, la componente perpendicular sería E coseno de θ, ¿o no? Y la otra componente sería S de θ. Dime, ¿cuál de las dos componentes produce flujo? ¿Cuál de las dos componentes produce flujo? ¿E coseno o S no? ¿Coseno?
Claro, porque el flujo se define como el campo perpendicular. El coseno es la que produce flujo. Ahora, como esta área es chiquitita, no voy a hablar de un flujo, sino ¿de qué? Del diferencial del flujo. Exacto, aquí voy a hablar de un diferencial de flujo. ¿Qué voy a colocar acá? Guíate por esto. Esto es para un caso particular. Ahora esto lo estoy adaptando aquí. Será diferencial de flujo. ¿Qué coloco acá? El coseno de teta. E coseno de t por la diferencial de A. ¿Está? Parece como integral. E coseno de Coseno teta por diferencial de A. es el campo perpendicular. ¿Está? E coseno de teta es el campo, la intensidad perpendicular. Y todo esto por diferencial de área. Entonces, ¿qué hago yo acá? Integro, ¿sí o no? Y al integrar, tú tienes por acá el flujo. Y eso va a ser igual a la integral de la componente perpendicular multiplicado por el área. Ahí está, ¿no? Ahí lo tenemos. Eso es para nosotros, ahí está el flujo, la integral de este flujo eléctrico es integral del E perpendicular por el área, ¿no? Ahí está. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, lo que viene después es la llamada ley de ¿qué? De Gauss. De Gauss, exacto. Vamos a hablar entonces acerca de la ley de nuestro amigo Gauss. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que establece la ley de Gauss? ¿Qué es lo que logra establecer la ley de Gauss? ¿Qué se cumple en la ley de Gauss? Bien. Lo que se cumple en la ley de Gauss es una relación muy importante. Mira, dice así. Este es el flujo eléctrico, ¿sí o no? Ya, este es el flujo eléctrico, ¿está bien? ¿Cómo se calcula el flujo eléctrico? Como una integral, ¿no? Es una integral. ¿De qué? Del E diferencial de A. ¿O no? Así se calcula, ¿o no? Donde este E es perpendicular a la superficie. Para poder utilizar, el E es perpendicular a la superficie. ¿Por qué se coloca este símbolo? ¿Sabes por qué se coloca el símbolo? Se integra, exacto, en una superficie cerrada. Se integra en una superficie cerrada. ¿Ves? Ya. ¿Qué es lo que plantea Gauss? Que el flujo eléctrico va a ser igual a ¿qué? ¿A qué es igual el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es igual a Q sobre épsilon sub 0. Ahora, este épsilon sub 0, ¿ya? Este épsilon sub 0 es una constante física para el vacío. Es 8,85 por 10 a la menos 12. Esa cantidad te lo van a dar de dato. De hecho que sí. Ahora, ¿pero qué es Q? Vuelta. Es la carga envuelta por la superficie. Es la carga envuelta por la superficie. Pero ten presente de que esta intensidad debe ser constante en esta superficie, o si no, no puedes integrar. Ya. Bien. Así se determina, así se usa la ley de Gauss. Entonces, mira lo que voy a hacer, Dani, mira lo que voy a hacer. Vamos a utilizarla para un caso particular. Vamos a utilizarla para un caso particular. ¿Qué caso particular? Esta partícula. Tengo por acá a una partícula cargada positivamente. ¿Ya? Es una carga positiva. Ahora mira lo que voy a hacer. Es una carga positiva. A ver, dime. A una distancia R, la intensidad del campo, ¿cómo se determina? K por Q sobre R cuadrado. ¿O no? ¿Sí? Sí. ¿Bien o no? Bajo con este punto a una distancia R. ¿Cuánto será la intensidad acá? K por Q sobre R cuadrado. Si yo trabajo con otra distancia R, ¿cómo se calcula la intensidad? K por Q sobre R cuadrado. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es trazar una superficie, como la que ves ahí. Dime, esta superficie que está acá, ¿es o no una superficie esférica? Sí. Dime, ¿la intensidad es la misma en todos los puntos o no? Sí. Claro, es la misma. La intensidad es la misma, los puntos. Segundo, ¿qué ángulo se forma acá? 90 grados. La intensidad es perpendicular al área. ¿O no? Sí. ¿Ves? Por lo tanto, puedo utilizar la ley de Gauss acá, pues. Lo que se llama superficie gaussiana. A ver, si utilizo la ley de Gauss, ¿cómo sería? La integral del E diferencial de A es igual a la carga
sobre epsilon sub 0. ¿Sí? A, P de L es el mismo en todos los puntos. Sale en la integral. Y te quedaría la integral del diferencial de área. Y eso es Q sobre epsilon sub 0. Pregunta, si yo integro todas las superficies chiquititas que están acá, ¿qué obtengo? La superficie de una esfera. ¿O no? Y eso va a ser igual a Q sobre epsilon sub 0. Entonces, por acá, mira lo que va a quedar. Por acá tengo la intensidad. Coloco Q. Y abajo me va a quedar R cuadrado y te va a quedar 4pi por epsilon sub 0. ¿O no? Ah, pero esto lo puedo escribir como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Sobre 4pi por epsilon sub 0. Esa es la constante de Coulomb. Por lo tanto, la intensidad será K por Q sobre R cuadrado. ¿Ya? ¿Final me ayudó a hallar la intensidad del campo, no? Sí. ¿Ves? Entonces, nosotros encontramos una superficie, se le llama gaussiana. ¿Por qué se le llama gaussiana? Porque todos los puntos de esta superficie soportan la misma intensidad. Y la intensidad ya es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, ya está cumpliendo todos los requisitos. La idea es buscar siempre una superficie gaussiana. Siempre tienes que buscar una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana es aquella superficie donde la intensidad es la misma en todos los puntos. Pero te han venido problemas con no, la mayoría son esferas nomás. No viene situación tan complicada. Básicamente lo que se usa es como tipo el último, igual, ajá, K. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Ves? Claro, estamos utilizando lo que habíamos presentado al inicio. Solamente que esto se deriva de la ley de Coulomb y después de los trabajos de Coulomb, Gauss, que es un matemático, desemboca esta información como algo complementario, nada más. En ese problema, tú tienes así una carga. ¿Ves? Tienes esta carga distribuida en un alambre. Ahí está. ¿Ves? Ahí está la carga. ¿Sí? Ya. Ahora observa esto. Mira. Como esta carga, este es un cable infinito es. ¿Ya? Voy a elegir este punto. Si yo elijo este punto, a una distancia, no, ahí le han puesto R minúscula, la intensidad aquí será así. Ahora, si yo elijo por acá a una distancia de este punto, la intensidad será así. Bueno, si yo trabajo a una misma distancia más abajo, la intensidad será así. Como es infinito, es lo mismo, ¿no? A una distancia de R. ¿Eh? Por lo tanto, te das cuenta que como esto es tridimensional, acá hay una superficie que va a agarrar a todos esos puntos, ¿o no? Sí. ¿Ves? Por lo tanto, ya tienes tu superficie gaussiana. ¿Ya? Digamos de que esto cuánto mida. H. ¿Ves? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la integral de E, diferencial de área, es igual a ¿qué? A la carga, ¿sí? Dividido entre epsilon sub 0. Y te va a quedar integral de diferencial de área U entre epsilon sub 0. Dime, ¿la integral de diferencial de área no es el área? ¿Esta área a quién le pertenece? El área que está aquí, si tú lo desglosas, es un rectángulo de altura h. Y esto es un círculo. Ahora sí, el área es 2pi por RH. Entonces acá me va a quedar intensidad, es como una hoja de papel eso. Intensidad. ¿Qué más? 2pi epsilon sub 0 R. Y la carga se va a dividir entre el H. ¿Qué es carga entre H? Densidad lineal. ¿Ves? Aquí E, 2, R. Y acá tengo pi por epsilon sub 0. ¿Es igual a lambda o no? ¿Sí? Sí, verdad. Claro. Pero 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 es K. Es K. Entonces acá tendríamos E, 2, R. Pi por epsilon sub 0 es 1 sobre 4K. 4K. Ya te va a salir 2K lambda. 2K lambda sobre R. Exacto, ahí está, ¿ves?